Mira, la primera cosa es la preocupación de los países miembros de UNASUR por la situación que vive Venezuela. Venezuela vive una situación crítica, una crisis política importante, con una crisis económica que nos va a afectar mucho este año. Ahora, la crisis política pasa o la solución de la crisis política pasa por el restablecimiento de las instituciones democráticas. Si nosotros hoy en Venezuela tenemos una crisis de democracia muy grande, hay elecciones, se eligen gobiernos, pero después el ejercicio democrático no tiene la institucionalidad que soporta a esa democracia. Hoy tenemos un Tribunal Supremo de Justicia o un organismo electoral, el árbitro electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Contraloría. Son órganos que están absolutamente parcializados hacia un sector político, no representan la pluralidad del país. Y eso hace que haya mucha gente que sienta que el camino democrático ya no tiene sentido y que apuesten a la violencia. ¿Cómo se hace para que en Venezuela pueda prevalecer la democracia? Restituir el funcionamiento cabal de las instituciones democráticas para que entonces podamos dirimir nuestras diferencias conforme a la Constitución. En este caso usted mencionó que bueno que UNASUR viene trabajando para construir el diálogo entre ambas partes. ¿Usted cree que es posible? Yo creo que sí, yo creo que se han avanzado. Por cierto que en este momento está presente UNASUR en Venezuela, los cancilleres de los países miembros de UNASUR, y ya he recibido muy fresca la noticia de que bueno, se ha acordado para el día de mañana un diálogo entre el gobierno y la oposición con presencia de UNASUR. Yo creo que UNASUR ha contribuido mucho en esto, ha generado un clima que ha permitido gobierno y oposición hablar con un tercero, y ese tercero ha establecido una mediación importante para que ese diálogo se pueda dar. Yo creo que esto es importante, si nosotros tenemos la disyuntiva de apostar al diálogo o de apostar a la violencia. La apuesta a la violencia no nos va a dejar nada bueno a los venezolanos, no va a dejarle nada bueno al gobierno ni a la oposición, es decir, el país va a sufrir las consecuencias, que son consecuencias impredecibles. Uno sabe cómo se origina la violencia, pero no sabe dónde termina. Creo que en América Latina tenemos muchos ejemplos donde la violencia ha sido el camino que se ha tomado y al final ha resultado en que se ha terminado dialogando, pero dialogando sobre la tumba de un montón de gente que inútilmente pues, perdió la vida en el conflicto. Yo creo que es importante que hablemos a tiempo, que hablemos cuando tenemos que hablar, que es antes de que ese conflicto se genere. Creo que hay una oportunidad ahorita con UNASUR clara de que se establezca un diálogo